paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. De las inquietudes, pues obviamente sé que hay familias que tienen hijos en diferentes edades, en diferentes etapas, y eso a veces complica un poco la dinámica familiar y sobre todo el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos en una pandemia y que eso definitivamente cambió. Pero yo quisiera que empezáramos leyendo dos escrituras para que nos sirvan de marco y de referencia para lo que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, si las pudieran colocar, si quieren, colocamos primero el título y después ya colocamos las dos diapositivas. Tania, no sé si usted las tiene ahí porque no nos jala la... Ok, ok, ok. Deme un momentito. Sí, deme un momentito. Ahorita. Y bueno, hoy estamos en esta conferencia que se llama Una oportunidad para educar y formar desde casa. Y definitivamente el 2020 marcó un cambio en nuestra forma de ejercer nuestra paternidad. ¿Por qué razón? Porque ya no solo éramos padres de familia, sino que de pronto nos convertimos en educadores, ¿verdad? Y eso representó muchos desafíos para las familias, desafíos desde cómo combinar el trabajo con los quehaceres de la casa, con el hecho de tener a los niños 24 horas al día, con el hecho de que a lo mejor no habían suficientes dispositivos para todos y bueno, y de pronto fue como una avalancha de responsabilidades con las que nosotros tuvimos que enfrentarnos. Entonces, pero recuérdense que en japonés, por si ustedes no sabían, la palabra crisis significa oportunidad. Y definitivamente una de las cosas en las que yo he estado reflexionando es que el plan de Dios se está cumpliendo y creo que ya los padres quizás habíamos puesto el botón de piloto automático, ¿verdad? Y la rutina y todas nuestras ocupaciones nos habían absorbido de tal manera que nosotros habíamos prácticamente descansado, voy a decir en su mayoría, porque sé que también hay familias que hace tiempo abrazaron el hecho de hacer homeschool o educación en casa, pero obviamente esta situación que fue mundial nos cambió. Y yo quisiera compartirles la siguiente diapositiva que tengo. Y Malaquías 4 del 5 al 6 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Y sé que para ministerios que trabajamos con niños, que trabajamos con familias, cuando hemos leído esta promesa de Malaquías 4, 5, 6, uno decía, Padre, ¿y cómo lo vas a poder hacer? ¿Cómo lo harás posible? Y bueno, ya vieron que Él lo hizo posible. Y personalmente les digo,
A nosotros nos afectó como familia ese ajustarnos a estar todos en casa, ajustarnos a las agendas, ajustar incluso el espacio físico. Pero en la medida en que los meses fueron avanzando, de verdad que empezamos a ver el cumplimiento de esta promesa, volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que yo quisiera que ustedes se quedaran con esta promesa y que no compremos esa mentira del enemigo que quiere decirnos que ya hemos perdido a nuestros hijos y que ya no tenemos nada que ganar o qué hacer con ellos. Pero también quiero leer Génesis 18-19. Y aquí Dios está hablando acerca de Abraham y dice Dios hablando acerca de Abraham: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. No quiero hablar de tanta teología de la familia, pero cuando nosotros leemos en Génesis el mandato que Dios le da a Abraham, es un mandato de, ok, papá, te corresponde a ti educar a tus hijos. Y no estoy hablando, obviamente, de una educación que tiene que ver nada más con la academia, sino una educación que trasciende esa verdadera formación y educación que nosotros hacemos en la vida de nuestros hijos, que es la que va a trascender nuestras generaciones. Así que veámoslo como una oportunidad donde tuvimos que detener nuestra agenda, donde gracias a Dios dejamos de perder largas horas en el tráfico para podernos transportar de un lugar a otro, y esas horas quizás nos están permitiendo comer juntos, pasar un tiempo en casa, ¿verdad? Antes no podíamos porque había que salir desde muy temprano y regresar muy tarde, pero ahora algunos podemos hacerlo por la modalidad de trabajar en casa y de que nuestros hijos están en casa. Así que Dios nos está llamando, así como le mandó a Abraham, a que mantengan, o sea, a que nos mantengamos en el camino del Señor y que les enseñemos a nuestros hijos a hacer lo correcto y lo que es justo. Y para esto yo los quiero invitar. El domingo pasado, el pastor Ronnie predicó de verdad una prédica que a todos nos conmovió. Y si ustedes todavía no la han escuchado, yo les invito y estoy dispuesto a todo para educar a mis hijos. Y búsquenla ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Creo que es una prédica que vale la pena volverla a escuchar si ya la escuchamos y si no, pues escucharla y ser animados en nuestro rol de padres, pero se requiere valentía para hacerlo. Entonces, yo también quiero compartir la siguiente diapositiva y es hablarles un poquito del contexto que estamos viviendo hoy por hoy. Y algunos expertos en crianza de hijos y educación para hijos en el 2012 hicieron un estudio en la Ciudad de México y concluyeron que interrogaron más o menos a 2,000 personas entre terapeutas, familiares, psicólogos, maestros, padres de familia. Y se les cuestionó acerca de cuáles eran las dificultades que enfrentaban los niños y los adolescentes del nuevo milenio, o sea, estos que son la generación X, ¿verdad? O sea, son esta generación de los centennials, se llama esta generación, es una generación que creció totalmente en un mundo tecnológico, ¿verdad? Quizás usted y yo tuvimos definitivamente que aprender a incorporar la tecnología a a nuestra, a nuestra vida, pero nuestros hijos ya no hicieron eso, ¿verdad? O sea, nuestros hijos ya venían como con el chip tecnológico incorporado. Pero miren algunas de lo que los padres de familia dijeron y yo quise traer a colación esto por las preguntas que ustedes tienen y las inquietudes que tienen. Entonces los padres dijeron
que las principales dificultades en los hijos eran inseguridad, abuso de alcohol, abuso de la tecnología, conflictos por los permisos, ¿verdad? Incumplimiento de las tareas escolares, problemas de comunicación, problemas de disciplina. Ahora veamos la perspectiva desde los maestros. Y los maestros dijeron que las principales problemáticas eran falta de respeto, uso de tecnología en el colegio, en las aulas. Bueno, yo creo que Evelyn me va a dar un sí en esto, porque esto de verdad era un problema, hoy es un problema, ¿verdad? Luego la falta de atención, la distracción, un poco de indisciplina, ¿verdad? El tema de bullying y el tema de agresividad fue otra de las problemáticas que los maestros dijeron que había en los niños, retraso y ausencia en clases, irresponsabilidad en las tareas, pero fíjense algo bien importante que a mí me llama la atención y es apatía y un mínimo de esfuerzo de parte de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Yo crecí todavía en una generación donde esto del mínimo esfuerzo no existía, ¿verdad? O uno lo daba todo o lo daba todo, pero ahora no. Y eso hay que entenderlo. Y fíjense que para los terapeutas y los psicólogos, las mayores problemáticas eran tabaquismo y abuso de alcohol y otras drogas. Obviamente, estamos hablando de niños y de adolescentes. Sexualización precoz, sobre todo en el tema de las niñas, ¿verdad? O sea, niñas que estaban viviendo no en su etapa de desarrollo, sino en una etapa siguiente, o yo diría que hasta en dos etapas siguientes, ¿verdad? El tema de la pornografía en hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Antes la pornografía uno podía decir que era cosa de hombres, pero los expertos dicen que no, que ahora es un problema que afecta tanto a los dos sexos, ¿verdad? Violencia y pandillismo también, ¿verdad? Fracaso escolar. Pero miren qué interesante. Los terapeutas dicen que una de las mayores dificultades eran padres ocupados y también padres que estaban ejerciendo su paternidad desde la soltería. Y esto complica también un poco el tema, ¿verdad? Mucho aislamiento cibernético y trastornos alimenticios como la obesidad, la anorexia y la bulimia. Entonces, en síntesis, nosotros podríamos decir que esta generación o esta generación de los centennials, una de los mayores desafíos que nosotros podemos decir que ellos tienen es primero el tema de la desconexión. Pero ¿cómo así, Tania? Usted me está diciendo que están desconectados, pero si están hiperconectados, ¿cómo así, verdad? Pero el tema de la desconexión es esa distracción y ese déficit de atención que no necesariamente tiene que ser un problema de aprendizaje, definitivamente que no, sino que más bien una poca capacidad de parte de los niños y jóvenes de establecer conexiones uno a uno. O sea, empezamos a ver cómo era más fácil jugar en línea que ya no tanto salir a jugar o a hablar con los vecinos o con los amigos que viven en el condominio o que viven en la colonia, ¿verdad? Sino que ahora había una mayor conexión, pero al mismo tiempo, yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pero jovencitos que uno ya solo les oía el murmullo, ¿verdad? Porque quieren, o sea, ya ni siquiera mucha comunicación. La adicción a las redes sociales, que es un tema muy importante. Estar conectados a la tecnología en todo minuto. Los expertos dicen que el hecho de que nosotros estemos conectados a nuestros dispositivos definitivamente crea una adicción. Y hagamos nosotros la prueba, ¿verdad? Tal vez usted está aquí conectado y al mismo tiempo está revisando sus mensajes, está viendo sus redes sociales y todo. Y no es que nosotros querramos satanizar esta parte, pero es una realidad. Y nosotros entonces como papás tenemos que aprender cómo lidiar con esto. Otro de los temas es que somos una generación o nuestros niños son una generación multitask.
multitarea. O sea, ellos quieren estar viendo la serie, quieren estar jugando en el celular y al mismo tiempo quieren estar recibiendo la clase en línea. Entonces, porque hemos comprado un poco ese neuromito de que el cerebro es multitarea, ¿verdad? De que somos multitask, pero les cuento que no. O sea, el cerebro para poder aprender enfocarse, necesita atención. Y bueno, una conexión virtual y aislamiento, o sea, ya no había ese contacto cara a cara. Hemos tenido también el tema, hablando de la parte emocional, hay mucha inmadurez emocional en los niños y en los jóvenes, o sea, no tienen muchas herramientas que les ayuden a manejar sus emociones. ¿Y esto en qué se traduce? En, podríamos decir, depresión, ansiedad, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que estamos viendo. Muy narcisistas, ¿verdad? O sea, eso significa que es una generación que cree que todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Pero fíjense que es interesante también que hay pocas aspiraciones en muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. O sea, no, no tienen como muchos sueños, o sea, viven como el día a día y pocas veces hablan de sus proyectos y de sus planes de vida. Estamos viendo niños y jóvenes a edades muy tempranas padeciendo de estrés y ansiedad. Yo quiero contarles un poco sobre este punto. Y es que, ah, digamos, cuando yo empecé mi carrera, yo soy orientadora escolar y tengo algunos estudios en problemas de aprendizaje. Entonces, cuando me desenvolvía como orientadora escolar en colegio, estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? Los problemas que me referían los maestros y los padres de familia netamente tenían que ver con problemas de aprendizaje, o sea, niños que tenían bajo rendimiento, niños que tenían dificultad para leer, niños que tenían dificultad para manejar los números y digamos, estos eran los casos que más frecuentemente llegaban a mi oficina y yo pues trabajaba en un colegio relativamente grande, más o menos de unos 800 o 900 estudiantes. Pero luego puedo decir que en el 2017 tuve también la oportunidad de trabajar en el colegio, en un colegio y empecé a ver que los casos que me referían, estoy hablando de niños más o menos de primer grado o preparatoria, entre 6 y 7 años, y niños que ya estaban presentando síntomas y evidencias muy fuertes de estrés y de ansiedad. Y esto empezó a llamar poderosamente la atención porque ya no tanto me referían niños que tenían dificultad para leer o para escribir o para hacer cálculos, sino más bien eran niños que no podían tener una buena relación con sus compañeros de clase o niños que también, por ejemplo, ya al 12 del mediodía empezaban con algunos síntomas de ansiedad, como por ejemplo comerse las uñas, como por ejemplo morder los lápices o simplemente ya estar tan cansados de estar en el colegio. Y no estoy hablando de una jornada hasta las 3 o 4 de la tarde, no estaba hablando de una jornada extendida, estaba hablando de una jornada hasta mediodía. Y entonces, otra de las cosas que empezamos a ver en esta generación es que es una generación que siempre está aburrida y que nosotros como papás tenemos que ver cómo los entretenemos porque los niños están aburridos. Pero eso también tiene que ver porque los niños dejaron de jugar y dejaron de jugar al aire libre y dejaron de jugar y de interactuar con otros niños. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si una de las cosas yo recuerdo de mi niñez y de la niñez de mis hijos es el hecho, pero fuimos bien intencionales con mis hijos, en el hecho de que había que salir a bicicletear, había que salir a jugar y donde una caja se podía convertir en un palacio,
donde una caja podía ser, no sé, tal vez como el lugar de los superhéroes. O sea, ese tiempo a recrear la imaginación, porque saben una cosa, el aburrimiento les conviene a los niños, porque cuando ellos están aburridos pueden empezar a, pueden empezar a recrear su imaginación. Entonces, una generación eso ya lo dije, ¿verdad? Y sobre todo a las tecnologías y, ojo con esto, con los jovencitos, a las apuestas, la ludopatía. O sea, ya empezamos a ver el tipo de cómo se puede jugar en línea y apostar en línea, ¿verdad? Pero ese será otro tema. Em, Otra cosa es muy pocas habilidades físicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho sedentarismo en los niños y jóvenes y entonces empezamos a ver otro tipo de problemáticas como padres. Y yo creo que ahorita nos dimos cuenta, ¿verdad? Cuando teníamos a los hijos en casa, de pronto, o sea, queríamos estar comiendo a cada rato y también porque el hecho de estar en casa nos generaba mucha ansiedad. Entonces, digamos que es el contexto, pero yo no les quiero decir, ay, Dios mío, ¿cómo nos atrevimos a tener hijos en este tiempo? Pero yo creo que es importante que los padres identifiquemos estos desafíos. Así que si usted se sintió identificada con alguno de ellos, no crea que solo a usted le está pasando o no crea que usted saber que no está haciendo bien, que sus hijos están pasando por esa situación. No, esta es una situación generalizada. No solo es en Guatemala, sino es una situación generalizada en muchos países, ¿verdad? Es esa tendencia. Y entonces, algunas de las virtudes que nuestros niños y adolescentes no están desarrollando hoy por hoy son la paciencia, número uno, ¿verdad? No son pacientes, no son tolerantes. El tema de hacer la conexión con otros, ¿verdad? Y eso tenemos que trabajar en eso. La poca responsabilidad, porque cada vez les estamos delegando menos responsabilidades. No están desarrollando la tenacidad. Y la tenacidad es esa capacidad de esfuerzo, ¿verdad? De que soy tenaz hasta cumplir una meta. O sea, voy a ahorrar porque antes nosotros ahorrábamos porque queríamos una bicicleta o ahorrábamos porque queríamos, bueno, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero nuestros hijos hoy por hoy tienen poca tenacidad. O sea, ¿por qué? Porque estamos en esta época de lo inmediato, donde lo quiero ya. Y es como el llame ya, ¿verdad? Y obténgalo ya. Otra de los retos que nosotros como padres tenemos de desarrollar en nuestros hijos es la empatía. La empatía es esa capacidad emocional que nosotros tenemos de ver y de sentir como lo harían los demás. Entonces, obviamente, todo el tema de medios de comunicación nos ha servido para ser como un poco más insensibles hacia las necesidades de los demás. Y luego, fíjense qué interesante. La memoria es otra de las, digamos, la educación pasó de un extremo a otro. Veníamos de una educación memorística y de pronto todos los especialistas nos dijeron que no, que la memoria no teníamos que enseñar memoria y yo estoy de acuerdo, no tenemos que enseñar a memorizar, pero la memoria es una destreza ejecutiva en nuestro cerebro. Y hoy por hoy los niños y los adolescentes tienen poca habilidad para recordar y para aprender de experiencias previas. Entonces, estas son, digamos, virtudes, diría yo, o destrezas, si usted lo quiere llamar destrezas, que nosotros como padres debemos de desarrollar. Debemos desarrollar paciencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos paciencia? Hagámoslos esperar un poquito. No tratemos de ser esos padres complacientes que entonces respondemos inmediatamente. O sea, no, sino ayudémosles a desarrollar paciencia.
Ayudémosles a desarrollar conexiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Hagamos rutinas. Si estamos en la mesa, por favor, no lleven sus dispositivos a la mesa. Y se los digo no porque sea fácil incluso para nuestra familia, porque entonces uno dice, no, y de veras, porque yo dejo de ver mi teléfono una hora y en una hora puedo tener 90 o 120 mensajes, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar 100% conectados y eso no es cierto. Entonces, cuando ustedes tengan sus tiempos familiares, hagan una cajita o hagan una dinámica donde ustedes digan en este momento cero dispositivos, ¿verdad? Y vamos a conectarnos entre nosotros, vamos a hablar entre nosotros. Otro consejo, tanto para niños y jóvenes, una manera bien sencilla de conectarnos en familia es jugar juegos de mesa. Eh, y eso crea mucha conexión, ahí aprendemos a ser pacientes porque hay que esperar nuestro turno, aprendemos a perder, a gestionar un poco la frustración, ¿verdad? O sea, ¿quién, no sé si recuerda, pero jugábamos Monopoly hasta por días, ¿verdad? Ustedes o Gran Banco, y uno dejaba la mesa armada y todo porque se pasaba el otro día, pero ahí nosotros podíamos ir desarrollando eso. Entonces, tal vez no les digo que vamos a poder jugar todo el día, pero traten de hacer esas conexiones. Asignen responsabilidades a sus hijos. Yo creo que eso es algo bien importante y sobre esto yo quisiera darles algunos tips muy fáciles, ¿verdad? Muy sencillos que en esto no, tal vez no necesitamos como, como les dijera yo, como unas grandes responsabilidades, pero sí responsabilidades de acuerdo a la edad. Entonces, para los que tienen niños de 2 y 3 años, que son los preescolares, ¿verdad? O los de etapa inicial, por ejemplo, responsabilidades como guardar sus juguetes, esa es una responsabilidad que los niños pueden hacer. Em, Poner la ropa sucia en un cesto de ropa sucia, ¿verdad? Ayudar a poner la mesa. Obviamente no le vamos a dar elementos que los pongan en peligro, pero pueden, por ejemplo, ponerlos individuales. Eso les va a ayudar a contar cuántos somos, si somos 5, si somos 4, ¿verdad? Em, Pueden también, obviamente, lavado de manos, lavado de dientes, o sea, son tareas bien sencillitas, pero que son responsabilidades que son para los niños. Cuando ya hablamos de los de 3 y 5, o sea, todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Pero ya pueden hacer alguna tarea en casa. Si tienen una mascota, podría ser cambiar el agua de la mascota o poner el concentrado o la comida de la mascota, ¿verdad? Pero que no sea como un favor, porque fíjense que ahora así nos sentimos como papás, ¿verdad? Como que el hijo hizo algo en casa y nosotros sentimos que el hijo nos hizo un favor, ¿verdad? Pero no se trata de hacer un favor, se trata de que tengan una responsabilidad. Por ejemplo, una de las cosas es también escoger algo que ellos puedan compartir con alguien más, como un juguete, un libro o algo así. Ya para los de 6 a 12, que ya estamos hablando de los teenagers, ¿verdad? Ya nosotros podemos ir aumentando eso. Y, por ejemplo, su dormitorio debería de ser una responsabilidad de sus hijos. O sea, hablo de hacer la cama, hablo de mantener el orden, eh, hacer sus tareas, o sea, ser responsables de lo que ellos tienen que hacer en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Yo quiero decirles que una de nuestras metas como padres debiera ser que nuestros hijos sean autónomos, o sea, independientes. Y sé que esto tiene que ver un poco con nuestras modelos de cómo estamos haciendo esa crianza, ¿verdad? Pero no es bueno que usted esté llamando al colegio pendiente del portal y que si ya subió la tarea y no subió la tarea, mandando la excusa. O sea, dejemos que nuestros hijos tengan consecuencias. Yo les voy a decir algo y se los voy a decir desde mi corazón de mamá.
Para mí es más importante que mis hijos aprendan responsabilidad a que tengan una nota que los haga estar en el cuadro de honor. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque quizá muchas veces olvidaron algo en casa y no salí corriendo a dejarlo al colegio. Y aunque eso significó bajada de puntos, qué sé yo, pero mi tarea era enseñarles a los hijos que hay consecuencias. Y saben una cosa, no esperemos a que sean unas consecuencias que riñan con la ley, ¿verdad? Pero si nosotros les enseñamos a que hay consecuencias de las cosas pequeñas, ellos van a aprender que hay consecuencias de las cosas grandes. Entonces, si usted es esa mamá que está tan cansada, porque usted dice, ya empezó el año y es como que yo empezara a recibir las clases, eso no está bien. O sea, aquí algo está pasando. A salvo que usted tenga hijos preescolares, ¿verdad? Que requieran un poco más de estructura y mucho acompañamiento de parte suya. Pero si ya sus hijos están en primaria o en básicos, ya es hora de que ellos asuman su responsabilidad. Y si la responsabilidad va a ser incluso, y usted podría decir, Tania, pero usted nos está diciendo que casi que nosotros llevemos a nuestros hijos a perder una clase. Pues, si esa es la consecuencia de la irresponsabilidad, de la dejadez, yo les quiero contar una anécdota, no voy a decir quién de mis hijos para no delatar a nadie, ¿verdad? Pero justo recuerdo en primero básico, siempre los grados de transición son complejos para los niños, ¿verdad? Hablo de transición primer grado, hablo transición cuarto grado, hablo transición primero básico o séptimo, ¿verdad? Son grados de transición. Y entonces, justo había un maestro a quien aprecio muchísimo, que era súper exigente. Y entonces, y como ya en primero básico, pues regularmente uno ya no tanto, ya no había agenda, ya eran ellos más independientes. Bueno, resulta que a final de año el promedio no, o sea, la clase se ganó, pero no se llegó al promedio establecido por el colegio y eso significaba entonces ir a un curso de vacaciones o ir a un curso de nivelación. Y entonces se echaron a perder las vacaciones. Pero ¿saben cuál fue la conclusión de uno de mis hijos? Que por eso digo que no voy a decir quién. Nunca más vuelvo a sacar un promedio bajo. Y de verdad, nunca más volvió a suceder. Entonces, hubo una consecuencia y se aprendió, ¿verdad? O sea, y usted puede decir, ay, no, pero mire, mi hijo siempre saca bajas notas y no aprende, pero no crea. Yo creo que sí, ellos van aprendiendo a que hay consecuencias. Y es incluso un principio bíblico, la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si yo siembro bien, voy a cosechar bien, pero si no, no voy a tener una buena cosecha. Entonces, enseñémosles eso. Enseñémosles también de hecho, si usted maneja mesadas con sus jovencitos, que ellos paguen el celular de su mesada, aunque usted o sea, pero es que ya les estamos enseñando a tener una responsabilidad. Y yo le aseguro que la va a pagar puntualmente porque no se quieren quedar sin datos, porque eso, o sea, aquí podrá faltar la leche en la casa, pero los datos no pueden faltar. Entonces, démosles esas pequeñas responsabilidades y ayudémoslos a que ellos puedan, en la medida de lo posible, ser fieles en eso poco, para que se les puedan confiar después otras cosas que son mayores. Y yo creo que ya me va quedando poco tiempo, pero yo quiero también darles, ahora que nosotros estamos educando desde casa, nosotros tenemos que cuidar la salud emocional de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Es que nosotros también tenemos que crear espacios donde ellos puedan expresar emociones. Eh, Al principio la pandemia trajo mucho temor y de hecho es posible que todavía lo estemos manejando y entonces nosotros
tratemos de no sobreexponer a nuestros hijos a tanta información sobre la pandemia. O sea, es bueno que sepamos toda la familia, estemos informados, pero tenemos noticias de que hay familias que están pasando conectadas a las noticias 24 horas. Y si hay una abuelita o un abuelito viviendo en casa, entonces esto genera un estrés innecesario, ¿verdad? O sea, necesitamos saber, sí, necesitamos informarnos, pero pongámonos límites, ¿verdad? Y eso va a ayudar a cuidar la salud emocional, no solo de sus hijos, sino también de ustedes. Entonces, no sobreexpongamos, establezcamos rutinas. Esto es bien importante ahora que estamos trabajando desde casa, porque no hay un límite de a qué horas empieza mi horario laboral y a qué horas termina. O entonces, es importante que establezcamos una rutina. Una rutina quiere decir tener horarios, incluso para comer. Yo les voy a contar un poco nuestro caso. Nosotros pues ya tenemos 2 universitarios y tenemos una chica en secundaria y los horarios a veces no empatan, ¿verdad? Porque entonces los de la U están conectados a una hora, ella está conectada a otra hora y Néstor y yo estamos conectados a otra hora por temas de trabajo. Pero hemos tratado de negociar, ok, ¿qué día? O sea, bueno, este día entonces todos podemos desayunar juntos, o este otro día podemos cenar juntos, o este otro día podemos almorzar juntos. Yo siempre he dicho que hay una bendición cuando las familias comparten los alimentos, porque no solo compartimos la comida, sino que es un tiempo para hacer esa conexión. Entonces, mi consejo es hagan una rutina. Hagan una rutina y traten de cumplirla. Otra de las cosas, y esto ya lo dije un poco, es ahorita nosotros como padres como que sentimos que teníamos que convertirnos en los maestros de nuestros hijos, ¿verdad? Y eso generó mucha tensión en los hogares. Entonces, nuestro consejo o mi consejo es, primero, que sus hijos tengan un lugar específico para aprender. O sea, y ya sea que sea un rinconcito en la casa o si usted tiene un estudio o lo que sea, pero que se sepa que cuando yo estoy en ese lugar es el tiempo donde estoy dedicado a hacer mis tareas escolares, pero que no sea, digamos, el comedor de la casa. Voy a poner un ejemplo, porque entonces ahí como, ahí hago las tareas y entonces ya no hay como un espacio y eso nos sobrecarga emocionalmente también. Entonces mi consejo es, y sé que lo tuvieron que hacer, nosotros lo tuvimos que hacer en casa, ¿verdad? Porque aunque teníamos un estudio, bueno, teníamos un estudio para cada persona, ¿verdad? Entonces, como que cada quien tuvo que acomodar un espacio, pero también es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a salir un poco de ese espacio para que compartamos, ¿verdad? Entonces, y esté en comunicación con el colegio, pero deje que los maestros hagan su tarea. No quiera usted interferir donde no corresponde, ni tampoco estoy diciendo desconéctese y entonces no haga nada. O sea, no es eso, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros necesitamos marcar como esa distancia, apoyarles pero no estar sentados, y yo esto lo he visto, por eso es que lo digo, ¿verdad? Tenemos a veces niños que están conectados al colegio y la mamá está a la par, viendo que si lo que está haciendo está bien. Y eso los estresa, eso no genera una salud emocional, ni para la mamá ni para los hijos. Revise que tengan todo lo que necesitan, o sea, que tengan los implementos para el colegio, el tema de los dispositivos también, ¿verdad? Involúcrese, revise, ahorita estamos empezando el ciclo escolar para los que estamos en Guatemala y tenemos el ciclo nacional, porque también aquí hay ciclo americano, ¿verdad? Pero revise que sus hijos tengan lo que necesitan a la mano, eso ayuda mucho, ¿verdad? Y regule el tiempo, esa es otra cosa importante. Los niños
no pueden concentrarse más allá, los más pequeños, más allá de 15 o 20 minutos. Y los adolescentes, sus periodos de atención son alrededor de 30, 40 minutos. Entonces, regulen el tiempo, o sea, no, digamos, si hay ahorita ya los colegios, sé que lograron mejorar esa parte y están poniendo pausas. Entonces, también usted anime a sus hijos y ¿sabe qué? Así como hacía la lonchera cuando se la llevaban, ok, usted dice, bueno, a las 10 hay un receso, entonces miren, aquí preparé o cada quien preparó o como sea la dinámica de la familia, pero que ellos se levanten, den una vuelta, caminen antes de volverse a conectar. Eso nosotros en neuroaprendizaje le llamamos pausas activas, o sea, una pausa activa es movimiento, o sea, el cerebro para aprender necesita moverse. Entonces, cae bien, o sea, cae bien salir, despejarse, aún para nosotros, ¿verdad? Dar una vuelta, caminar, desconectarse un poquito de los dispositivos, porque saben que ahora que estamos tanto tiempo conectados, eso para nuestro cerebro requiere o sea, consume mucha energía. Y por eso es importante también que veamos lo que estamos comiendo. Es súper importante, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona. Hay varios aspectos que hacen que nuestro cerebro funcione bien. Lo primero es el sueño. O sea, necesitamos que nuestros niños y adolescentes duerman lo suficiente. Y si para eso usted va a tener que poner una norma de que en la noche los dispositivos se quedan fuera del dormitorio, hágalo, porque eso va a contribuir a que sus adolescentes principalmente tengan una mejor calidad de sueño. O sea, todos necesitamos dormir y necesitamos dormir lo que tiene que ser. Entonces, sueño, hidratación. Entonces, póngale un pachón de agua, que tenga ahí a la mano la hidratación. La otra cuestión es lo que comemos. Ya Evelyn ahí nos está mostrando, ¿verdad? Que ya tiene ahí su pachón. Yo aquí también, miren, tengo mi vaso de agua, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el estar tanto tiempo conectados hace que nosotros como que bloqueemos esa necesidad de hidratación. Pero si yo tengo a mano mi hidratación, entonces va a ser más fácil que recurra a ella. Y eso va a ayudar a nuestro cerebro. Lo que comemos, es importante lo que comemos. Sus hijos no necesitan tanta azúcar, de verdad, se lo puedo asegurar. No necesitan de tanta azúcar, ni de tantos colorantes, ni de todo esto. Entonces, proveámosles snacks saludables, ¿verdad? Que no sean complicados de comer porque tienen poquito tiempo. Entonces, puede ser una pieza de fruta, puede ser unos trocitos de queso, pues, lo que usted tenga ahí a la mano, pero que, digamos, esté accesible para ellos, porque si no, lo que va a pasar es que van a pasar mucho tiempo sin comer y después podemos caer como en esos atracones, ¿verdad? Y entonces me como la bolsa de Lay's completa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, ese es otro de los consejos que yo les quiero dar. Regulen el tiempo. Otra cosa importante es que ustedes fomenten el ejercicio y otras actividades. Sé que ha sido complicado estar tanto tiempo sentados. Antes, como nos desplazábamos, caminábamos un poquito más. Entonces, familias, seamos intencionales. Desempolve las bicicletas si tiene hijos pequeños y a lo mejor las bicicletas están por ahí descompuestas. Yo le diría, es una excelente inversión. Salgan, deje que sus hijos salgan a bicicletear, que salgan a jugar. Deles esa oportunidad de desconectarse un poco de los dispositivos. Eso va a traer de verdad mucho beneficio. Pero sobre todo, padres, yo quiero que ustedes retomen la confianza en ustedes. De pronto creímos que solo el colegio podía educar a los niños, que solo la iglesia les podía enseñar acerca de Dios, y de pronto Dios nos da la oportunidad y nos devuelve a nuestros hijos 24 horas. Y es una oportunidad, de verdad, es una gran oportunidad. Siempre la pastora Nino nos dice esto, ¿verdad? Y nos dice,
quizás no sabemos si vamos a volver a tener la oportunidad de tener a nuestros hijos en casa. Y yo les quiero dar esta reflexión, que es como cuando Noé, Dios lo mete al arca junto con su familia y no sabían cuánto tiempo. Y yo creo que el Señor nos hizo entrar al arca, que es nuestro hogar, que es nuestra familia. Pero saben una cosa, ustedes como papás tienen herramientas y tienen mucho que dar para sus hijos. Y no están solos. Ministerios como Papás a Prueba de Todo tienen tantas herramientas que nos pueden ayudar en esta tarea de enseñar a nuestros hijos desde casa. Pero recuerden que lo importante no solo es lo académico, esa es una parte en la vida de nuestros hijos, pero no lo es todo. La mayor influencia que usted puede ser en la vida de sus hijos es esa parte donde usted se da a usted, donde usted eh, está realmente involucrado con ellos. Sé que es un desafío porque no dejamos de trabajar, o sea, qué bueno que nosotros estuviéramos como de vacaciones permanentes, no, pero es una oportunidad linda, así que no la desaproveche. Seamos entendidos en los tiempos. Eclesiastés dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que hay un tiempo para cada cosa. Y este es un tiempo donde como padres tenemos que asumir ese desafío de educar a nuestros hijos desde casa, de aprovechar estos momentos que no sabemos si van a ser permanentes por cuánto tiempo, pero si mañana tuviéramos que regresar a la normalidad, imagínense todo el tiempo que nosotros tuvimos, porque los niños aprenden más de lo que nosotros decimos. Ellos aprenden por vernos, o sea, el ejemplo que nosotros les podemos dar, eso es más que el discurso, ¿verdad? O sea, el discurso de, mira, no estés tanto tiempo conectado en el celular, pero yo estoy todo el día conectada en mi celular. O sea, va a pesar más lo que ellos van a ver en mí que lo que yo pueda decir. Pero ustedes tienen mucho que dar para sus hijos. Y si usted siente ala, pero yo no soy experto, pero Dios le hizo papá, y si Dios le confió una familia, si Dios le confió un hijo, dos hijos, los hijos que le haya confiado, es porque sabe que usted se puede comprometer en esa tarea, que fue lo que Dios hizo con Abraham, y Dios cuando dice, yo sé que Abraham lo va a lograr, y yo le puedo decir que usted también lo va a lograr. Así que muchas gracias, Evelyn. No sé si lo abrimos a preguntas. Ustedes tienen el tiempo. Gracias, Tania. Yo creo que todos aprendimos mucho. Me gustó muchísimo la imagen de lo que usted dijo, de que Dios nos estaba dando esta oportunidad de que nuestros hijos regresaran a casa de verdad. Nosotros, como ustedes, ya tenemos hijos más grandes y esos últimos meses, antes de que mi hijo mayor se casara, pues el hecho de que no había tiempo para salir de noche y qué sé yo, nos empujó a compartir mucho más y de verdad creo que esa es una forma linda de ver esa oportunidad, que puede ser un reto, ha sido un reto, como usted dice, de todas formas inimaginables. De verdad que esto no nos lo esperábamos, pero creo que ha sido muy lindo el poder compartir con nuestra familia. Y también ha sido un reto, ¿verdad? Me gustaría abrir el micrófono. Tenemos algunas preguntas escritas, pero me gustaría tal vez darle la oportunidad a 2 o 3 personas que quisieran por ahí levantar su mano y no sé si ellas pueden activar el micrófono por sí o hay que activarlo, no sé. Prueba. Sí, ¿quién está hablando? Si me dicen su nombre y pueden hacer la pregunta o su comentario, pues para dar oportunidad a los demás. Gracias, mi nombre es Jessie Ocaña. Hola, Jessie. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una inquietud porque lo he visto con mi hija. Ella tiene 13 años y en esta etapa de la pandemia, básicamente en los periodos de clase, sí hay momentos en los que ella misma se para y me dice, mamá, me siento bien ansiosa, me cuesta respirar, me desespero y le da como ciertos ataques de ansiedad, por así llamarlo. Nosotros hemos estado platicando con su líder de la clase,
y también ayudando aquí en casa. Pero anoche yo hablaba con el Señor y le preguntaba qué más podemos hacer porque tengo la idea de que es por el hecho de estar tanto tiempo pegada en la computadora, no creo saber realmente cómo manejarlo. Ok, gracias Jess, qué linda tu pregunta. De verdad que efectivamente nuestros adolescentes, nuestros niños están experimentando ansiedad y tenemos que ayudarles. ¿Y cómo podríamos ayudarles? Un consejo tal vez que yo podría hacer es, digamos, hay un horario de colegio y obviamente no voy a entrar tanto en detalles porque los colegios sabrán, algunos tienen jornadas extensas, otros es más asincrónico, otros son sincrónicos, o sea, hay como una variedad, pero como padres, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas es que tú puedas ayudarle a tu hija a identificar cuáles son las situaciones que le generan a ella ansiedad. Entonces, porque de esto no hablamos regularmente, ¿verdad? O sea, no hablamos. Yo voy a hablar de mí, porque yo puedo hablar de mí. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que cuando estoy ansiosa, voy a la cocina y traigo algo para picar, ¿verdad? Y entonces, pero cuando, y eso es o sea, es como inconsciente, ¿verdad? No estoy diciendo, ahorita me siento ansiosa. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no sé si tu hija practica, por ejemplo, algún pasatiempo, ¿verdad? Y yo quiero que regresemos, miren, la palabra dice, paraos en los caminos y regresen a las sendas antiguas. O sea, hay cosas que son muy valiosas para nuestros jóvenes y que ahora, gracias a Dios, se están volviendo a poner de moda. Por ejemplo, el crochet. O sea, el crochet, eso estuvo de moda un tiempo y ahora está otra vez de moda. Entonces, si tú puedes buscar algún tipo de pasatiempo para tu hija que no tenga que ver con pantallas, ¿verdad? Puedes ser, no sé, y eso yo les diría, padres, seamos sensibles a las inclinaciones de nuestros hijos, porque no a todos les tiene que gustar lo mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una hija que pinta, entonces, pues su pasatiempo es pintar. Y es una forma en que ella también se recarga emocionalmente, ¿verdad? Porque entonces pinta, tengo otra que le gusta cocinar, entonces, y ahí anda experimentando con recetas y con cuestiones. Y tengo a otro que le gusta el deporte. Entonces, que tú puedas identificar qué es lo que les gusta, o sea, qué le gustaría hacer, ¿verdad? Y que la apoyes en eso. El ejercicio ayuda mucho también. Yo les quiero contar que nosotros tuvimos que establecer con mis hijos cuestiones para hacer ejercicio, ¿verdad? Porque ya estábamos incluso teniendo dolores en la espalda de estar todo el día sentados. Entonces, si hay una oportunidad y si ejercicio puede ser salir a caminar, eso está bien. O si ejercicio puede ser hacer alguna rutina o, ¿verdad? O sea, lo que se pueda hacer, pero que haya un poco más de movimiento. Entonces, eso creo que tú la vas a ayudar mucho. Eh, Involúcrate con ella. Yo siempre he dicho que un pasatiempo nos ayuda a formar todas las cosas que yo les dije, la paciencia, la perseverancia, la tenacidad, pero sobre todo, dale también herramientas. Ok, cuando tú estás ansiosa, fíjense que, por ejemplo, respirar, o sea, solo el hecho de aprender a respirar cuando estoy ansiosa, eso va a traer calma. O sea, ahora los expertos hablan del mindfulness, ¿verdad? O sea, pero el Señor nos habla de la oración. Cómprale un diario de oración donde ella también pueda ir anotando sus inquietudes, ¿verdad? Entonces, eso sería alguno de mis ¿verdad? Que yo te daría, ¿verdad? Pero, y obviamente oren por esto. Habemos personalidades y temperamentos que tendemos más a la ansiedad naturalmente y hay temperamentos que no. Entonces, ayúdale con eso, ayúdale con eso.
Buenísimo. Justo lo que iba a decir era respirar. Es algo muy práctico y es interesante porque se nos olvida respirar. Así que Ajá. a partir de eso, Jess, hagan ejercicios de respiración donde inhalan, cuentan hasta 10 y va soltando suavemente la exhalación, y eso ayuda muchísimo a regular la oxigenación. Y una última sugerencia: si el sistema que está utilizando educación a distancia es mucha pantalla, busque alternativas, o sea, incluso hable con el colegio si puede estar en una educación asincrónica, que es tal vez más aplicable. Cada niño es diferente, ¿verdad, Tania? Aprende de Así manera es. distinta y tenemos resistencias distintas a las pantallas, ¿verdad? Entonces, si no ve mejoría, es mucho mejor cambiarla de sistema escolar para que pueda tener ella más paz, porque va a aprender. Bajo ansiedad es poco lo que vamos a poder, ¿verdad? Lo que va a poder quedar grabado en su mente, ¿verdad? Entonces, Así es. ánimo. Sí, una de las cosas también, papás, si ustedes se dan cuenta, si sus hijos, digamos, si están en una modalidad sincrónica, o sea, eso quiere decir que pasan conectados toda la mañana y de pronto usted dice, pero ¿por qué está tan dormilón? No dormía tanto. Pero es una forma en que el cerebro de verdad es un recurso natural que el cerebro está utilizando porque hay un cansancio. O sea, estar expuesto a la pantalla es cansado. Entonces, Jess, yo también te diría, o sea, revisa qué tanto está durmiendo tu hija, ¿verdad? Si es posible hacer una siesta en la tarde, eso va a favorecer mucho. O sea, los niveles de ansiedad bajan cuando nosotros dormimos. Entonces, es importante también ver esos patrones de sueño. No sé si hay alguien más con otra pregunta. Yo quisiera hacer Cristian Castellanos, quisiera hacer una observación y felicitación. Ahorita hice el recuento de los papás que estamos escuchando esta charla y somos muy pocos. Así que mamás, los padres también somos parte de la crianza y nos cuesta porque nos volvemos muy cómodos de que ustedes hagan el 100% de las actividades, pero la verdad de que ustedes son muy inteligentes para poder involucrarnos, así que es un trabajo en equipo, tenemos que ser intencionales para rescatar el corazón de nuestros hijos, y eso no es una varita mágica, sino conlleva un esfuerzo del día a día para poder hacerlo. No va a ser por obra de magia, sino que tiene que ser un esfuerzo de nosotros los padres, protegidos por el Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, Cristian. De verdad, necesitamos padres, varones, ¿verdad? Involucrados. Esa es la pasión de Evelyn y principalmente de Ricky, ¿verdad? De los Chacón, de involucrar a los padres, porque el enemigo es una de sus principales estrategias para destruir nuestras generaciones ha sido minimizar el rol que el padre tiene en la vida de los hijos. Y yo les puedo decir una cosa, el mejor regalo, el mejor legado que usted como papá varón le puede dar a sus hijos es su presencia en la vida. Puede que usted no sepa mucho de colegios, que usted no le atine, que si cómo se hace todo eso, y tal vez su esposa ayuda más en eso, pero el hecho de que usted esté ahí presente, de que esté involucrado, usted no se imagina el impacto que eso está haciendo en la vida de sus hijos. Así que gracias, Cristian. Gracias. Por aquí nos hace Renato una pregunta y dice: buenos días, bendiciones. ¿Alguna recomendación de algunos colegios con sistema sincrónico? La verdad es que sé que existen. Bueno, tal vez aquí vendría la pregunta es, ¿qué diferencia hay, Tania, entre el homeschooling o la educación a distancia y la educación que estamos teniendo ahorita? Porque realmente lo que está sucediendo ahorita con la educación escolar de los colegios privados en Guatemala no es un sistema homeschooling. No. Entonces, tal vez hablar un poquito de eso. Les voy a digamos, como de las diferentes modalidades. Una modalidad
digamos, nosotros veníamos de una modalidad presencial, ¿verdad? Regularmente, y había un porcentaje ya considerable de familias que habían optado por una modalidad de homeschool o homeschooling, ¿verdad? Esta es una modalidad que surge en los Estados Unidos y que poco a poco se ha ido haciendo pues más preferente en países de Latinoamérica, como nuestro país. ¿Por qué razón? Por tema de costos, por tema de a distancias, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, y muchas familias cristianas también tomaron la opción de hacer un homeschool como una opción para tener como más resguardados a sus hijos y por diferentes razones. Pero entonces, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, la pandemia de pronto también obligó a los colegios a replantearse la forma en que ellos estaban haciendo educación virtual. Y entonces, el homeschool regularmente es una modalidad que está a cargo de los padres. O sea, esta es una modalidad que está a cargo de los padres, que puede tener, dependiendo porque hay diferentes estilos de hacer homeschool, ¿verdad? Hay estilos que son una modalidad sincrónica, quiere decir que hay un horario y que entonces los niños, los jóvenes, los universitarios se tienen que conectar en ese horario, digamos como lo que estamos haciendo ahorita. Esto es sincrónico, o sea, ¿por qué? Porque hay un horario y uno sabe que de 8 a 10 de la mañana está estas clases. Pero también está la modalidad sincrónica. Y la modalidad sincrónica son regularmente cuando yo puedo acceder al contenido en línea en diferente horario y no necesariamente tengo que estar conectado una cantidad determinada de tiempo. Unos se pueden conectar más tiempo, otros menos tiempo. O sea, entonces esa también es una de las diferencias. Entonces el homeschool es una modalidad donde los niños aprenden mucho, o sea, aprenden mucho a la autodisciplina, ¿verdad? Porque no hay un maestro que les diga qué es lo que tienen que hacer, pero tienen un calendario, lo tienen que cumplir, etcétera, etcétera. Algunos padres optan por tener un tutor, ¿verdad? Que les ayude como en esta tarea. Esa sería una modalidad homeschool. Una modalidad, incluso ahora, digamos, los colegios están hablando de una modalidad blending también, ¿verdad? O que entonces es como híbrido, o sea, se conectan, por ejemplo, algunos días a la semana en algunos horarios y lo demás es a distancia, o sea, que entonces el estudiante con guías, con horarios, bueno, con instructivos, tienen que como completar algunas tareas en su tiempo, pero son modalidades un poquito más flexibles. Entonces, lo que Evelyn decía es que hay niños que presencialmente era un desafío tenerlos en el aula, pero ustedes se pueden imaginar el nivel de atención que un niño o que un joven necesita para recibir clases en línea. O sea, esto es un desafío. Entonces, uno como padre tiene que buscar qué es lo que más le conviene a nuestros hijos, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tratamos de que los niños se adapten a la modalidad del colegio, porque en esa modalidad yo estudió el abuelo, estudió el tío y todos venimos de ese colegio. Pero es posible que la modalidad no sea para su hijo y entonces ustedes tienen que ver, tampoco los queremos meter en un estrés, ¿verdad? Dios mío, y me equivoqué, y entonces si yo ya lo inscribí, ya pagué, y a lo mejor no es lo que necesito para mis hijos. Una de las cosas que yo aprendí, yo soy bien estructurada, ¿saben? Y tengo 3 hijos y los 3 son diferentes. Y una de las cosas que le agradezco a Dios, de veras que sí, es que con una de mis hijas, durante un año optamos por la modalidad del homeschool, por una serie de situaciones. Y entonces, eso me permitió darme a mí el permiso, a mí como mamá, porque uno a veces de papá cree que si uno interrumpe como esa secuencia que los hijos han tenido, van a fracasar en la vida. Y de verdad les puedo decir que yo como mamá aprendí que hay etapas en nuestros hijos
y nosotros tenemos que ser sabios de entender en qué etapa están. Entonces, si usted necesita una modalidad de homeschool, porque eso es lo que más se adapta a su hijo, hágalo sin condenación. Y si más adelante usted mira que su niño ya está listo para regresar a otro tipo de modalidad, ábrase a la posibilidad. O sea, ya no es como antes, ¿verdad? Cuando yo crecí, que si Dios guarde, si uno no terminaba en el colegio, porque lo inscribían desde chiquito y uno tenía que terminar casi que hasta el bachillerato. Creo que no, ahora tenemos que aprender a ser flexibles de acuerdo a las características de nuestros hijos. Acabo de hablar con una familia esta semana y me dio mucho gusto saber que ellos empezaron a hacer una modalidad de homeschool totalmente bilingüe, pero en el primer año se dieron cuenta que uno de sus hijos no estaba listo para esa modalidad. Uno sí respondió muy bien, el otro no. Y entonces tienen a uno que sí respondió bien en esa modalidad y para el otro buscaron otra alternativa. Yo aplaudí a esa familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros hijos. Buenísimo, buenísimo. Por aquí Carol nos dice, buenos días, yo trabajo homeschool con mi hijo. Yo sé que hay muchos papás que trabajan homeschool. Entre las preguntas que nos habían enviado el día de ayer, Tania, varios preguntaron en el tema de cómo exigir sin estresar o frustrar. O sea, ¿cómo lidiamos? Porque yo creo que uno de los retos que los papás enfrentaron este año, creo que lo de la educación a distancia fue un reto más para los papás, aunque para los hijos también. ¿Cómo lidiamos con el tema de generar esas rutinas, generar esa estructura? Aparte de lo que ya nos dijo, ¿verdad? El ambiente, o sea, pero ya en la práctica, ¿qué cosas concretas podríamos decirle a un papá que no quiere irritar al hijo? Porque también estando 24 horas en casa se vuelve tenso, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no deberíamos de hacer? Ok. Primero, tal vez decirles que la mayoría de varones, de niños, necesitan más estructura que niñas, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con eso? O sea, cuando usted establece una rutina y, por ejemplo, los niños ahora todos quieren jugar videojuegos, o sea, ¿verdad? Quieren hacer esto. Pero entonces podría ser que usted lo maneje como un privilegio. Porque una de las cosas que ahora se ha perdido mucho es que ahora nuestros niños y jóvenes creen que lo dan por sentado, o sea, creen que la casa tiene que tener internet, que ellos tienen que tener un celular inteligente, que tienen que tener datos, que tienen, o sea, que es como parte de, pero fíjense que no, realmente son privilegios. Entonces, yo tal vez en lugar de volverme como una capataz o una sargento en mi modelo de ejercer mi paternidad, mi consejo sería siéntense con cada uno de ellos, establezcan cuáles son las responsabilidades, cuáles son las expectativas. Y eso es bien importante, alinear las expectativas que nosotros como papás tenemos con nuestros hijos. Por ejemplo, no, pero es que yo tengo la expectativa de que tú saques solo 100, pero usted ya le preguntó a su hijo si él quiere sacar solo 100, porque puede ser que las expectativas estén totalmente desalineadas. Entonces, hay papás que dicen, no, mira, por mí, con que tú ganes tus clases, está bien. Ok, esa es una expectativa, pero pongamos expectativas que sean reales, ¿ya? Y entonces, digamos, ok, para cumplir esta expectativa, ¿verdad? De aprobar tus clases, de aprender, que la expectativa realmente debiera ser aprender, no tanto aprobar, ¿verdad? Sino aprender. Pero obviamente viene la aprobación como un requisito. Pero entonces, hablen de cuáles son los privilegios, ¿ya? Ok, el privilegio va a ser poder navegar en internet o jugar un videojuego. ¿Cuánto tiempo? Establezcan esos tiempos. Entonces, que sea consecuencias. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si usted y yo como papá no se nos olvida pagar el servicio de internet? No lo van a cortar. Entonces, establezcan esas consecuencias. Ok, ¿qué pasa si entonces tú no cumples con la parte que te corresponde? Miren, nosotros
hace poco recordábamos con nuestro hijo porque encontramos su primera iPad o tableta electrónica. Y yo me recuerdo que a veces iba a parar a mi mesita de noche. ¿Por qué? Porque era parte del trato. O sea, ok, tú no cumpliste con esto, entonces pierdes el privilegio para que no se vuelva una batalla campal y que los desgaste a ustedes en todo. O sea, es eso, o sea, es, ok, lo hablamos, sí, pero, y obviamente se van a frustrar, van a protestar, pero yo también le quiero decir que usted tiene que ser tolerante también a la frustración de sus hijos. Papás, si ustedes no pueden tolerar que les van a dejar de hablar, se van a enojar con ustedes. O sea, pero eso va a pasar. Pero si ustedes también dicen, ay, no, pero es que mi hijo está enojado y yo no le puedo decir nada porque entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, pongan consecuencias cuando digo que por ejemplo, ok, ok, hay que salir a jugar, los que tienen preescolares o escolares, y es la hora de salir a jugar. Pero, por ejemplo, los niños regularmente primero quieren ir a jugar antes que hacer la tarea. Entonces, ok, tú quieres salir a jugar, completa tu tarea. Y cuando completes la tarea, con mucho gusto puedes salir a jugar. Yo creo que nuestra labor de padres requiere mucha consistencia. Y por eso es que Dios trata con nosotros y desarrolla carácter en nosotros a través de los hijos. ¿Por qué razón, padres? Porque, miren, lo más fácil, yo les puedo decir una cosa, es hacernos los locos, lo más fácil es fingir demencia y decir así como, bueno, que hagan lo que quieran. Eso es lo más fácil. Pero como Cristian decía, requiere tiempo, requiere esfuerzo y mucha consistencia. Si algo va a dar seguridad al corazón de sus hijos es la consistencia que ustedes puedan tener. ¿Y eso qué significa? Que su sí sea sí, que su no sea no. Hagan equipo, ¿verdad? Independientemente si ustedes son una familia integrada o si también a lo mejor son padres separados, pero hagan equipo, hagan un solo frente. Que cuando sus hijos vayan con mamá es rojo, pero si van con papá es rojo. Y que ellos miren que ustedes están en sintonía, porque los hijos siempre nos van a querer jugar la vuelta, ¿verdad? Ellos son expertos en eso. Pero cuando ellos miran que nosotros somos un equipo, y no necesariamente porque vivamos en la misma casa, lo peor que nosotros como padres podemos hacernos a nosotros y a nuestros hijos es sabotearnos entre nosotros. O sea, yo digo blanco, pero entonces yo por llevarle la contraria digo negro. Es ahí estamos echando a perder nuestra familia. Entonces, y no tienen que ser listados grandes, ¿verdad? Sino, ok, estas son tus 5 tareas de esta semana, de todos los días. ¿Cómo las cumpliste? Y saben una cosa, la aprobación y el elogio de parte nuestra, de papás, tiene un poder muy grande en la vida de nuestros hijos. Entonces, reconozcamos cuando ellos también hicieron las cosas bien, ¿verdad? Y animémoslos a seguir. Buenísimo. Gracias, Tania. De verdad creo que lo que usted nos habla es establecer reglas. Al haber reglas y expectativas claras, entonces vamos a dejar de ser los viejos gruñones o las viejitas gruñonas y vamos a convertirnos en los que acompañamos a formar hábitos. Buenísimo. Tenemos tiempo para una pregunta más o un comentario más y si no voy a pedirle a Tania que ore por todos nosotros como papás en esta tarea en la que estamos embarcados aparentemente otra vez para el 21. Vamos a ver, aquí hay una, dice, a mí me ha costado un poco con el papá de mis hijos el ponernos de acuerdo. Ahora por el amor a mis hijos estamos mejorando en eso. Buenísimo, Reina, yo creo que ese es el camino. Y créanme que no tiene nada que ver con ser un matrimonio integrado o no, sino tiene que ver con la intencionalidad. No sé si alguien más quisiera abrir su micrófono, hacer alguna pregunta o algún comentario y luego pues vamos a terminar para honrar el tiempo que teníamos planificado para esta mañana. Yo tengo una duda, no sé si me escuchan. Sí, por favor, díganos su nombre. Mi nombre es Carol de Sáenz. Fíjese que yo tengo mis 2 hijos y son diferentes, ¿verdad? Mi nena es más estructurada, cabal como dice Tania, y mi nene le cuesta mucho cumplir horarios, ¿verdad? Pero más que todo,
tengo una duda de cómo manejar ciertas materias específicamente. Si pudiera apoyarme en eso, yo le agradecería. Si no, yo comprendo. Mi hijo es mucho más práctico, a él le gusta más matemática, más todo lo que ve el resultado en el momento. Pero, por ejemplo, con idioma español, o sea, él no le ve para qué le sirve. Entonces, como no ve para qué le sirve, me lo deja y me lo deja. Entonces, ¿cómo puedo yo animarlo a que eso en específico le pueda hallar el gusto y trabaje con más alegría, ¿verdad? Su materia. Gracias por compartirnos esta experiencia que creo que puede servir a todos. Regularmente los niños tienen ciertas inclinaciones, todos nosotros, ¿verdad? Encontrar a un estudiante que sea bueno en todas las materias o que le interesen todas las materias eh, es complicado, ¿verdad? O sea, no a todos, y ojo con esto, no a todos nos tiene que gustar todo, ni todos tenemos que ser buenos en todo. Entonces, mi consejo es, si su hijo es bueno en matemáticas, si su hijo tiene una inclinación por el área de las ciencias, entonces refuerce esa parte, ¿verdad? Eso es algo que los especialistas en liderazgo dicen, que nosotros nos deberíamos de centrar en nuestras fortalezas más que en tratar de desarrollar aquellas áreas en las que no somos fuertes. Por ejemplo, ok, por lo que entiendo, quizás el tema de lectura no es una fortaleza en su hijo. Pero entonces aquí viene el tema de los intereses, ¿ya? Entonces, a lo mejor si buscan lecturas, por ejemplo, que tienen que ver con datos numéricos, con cosas interesantes que a él le puedan, o sea, entonces ahí es una forma en la que uno puede ver que esa herramienta que es leer textos puede servirnos a nuestro interés, ¿verdad? Entonces, yo aquí les voy a dar algunos consejos. Fíjense que nosotros teníamos como un propósito de familia hacer de nuestros hijos buenos lectores. Pero eso no sucede así, ¿verdad? Porque yo tengo libros y aquí a los niños les va a gustar leer. Entonces, y sobre todo con dos de ellos, pues tuvimos que ingeniárnoslas en cómo. Y nosotros empezamos a pagar por cada libro leído. Y eran como, no sé, ¿verdad? Voy a decir 10 quetzales o 20 quetzales, ¿verdad? Entonces, realmente a ellos no les interesaba leer. A ellos lo que les interesaba era ganar el dinero porque tenían un ahorro, o sea, una meta para un ahorro. Pero para nosotros eso no era tal vez como, o sea, estaba bien. Y entonces, y claro, empezaron a trabajar de leer, fíjense. ¿Y qué pasó? O sea, eso nos tardó un año, pero se convirtieron en lectores, al punto de que después, obviamente, ya no teníamos que recurrir a esa estrategia y hoy por hoy son lectores. Entonces, motívalo, o sea, motívalo y pregúntale, o sea, ok, yo sé que esto no te gusta y saben una cosa, en la vida muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que no nos gustan. ¿Ya? O sea, qué bueno fuera que en el trabajo todo lo que usted hace le gusta. Por lo menos hay cosas que a mí me fascina hacer y que digo, ala, esto yo lo, pero hay tareas que, y ahí es donde vamos formando el carácter y la perseverancia. Entonces, hablen, ok, esta clase yo sé que no te gusta y hay que hablarlo, pero si tú te comprometes, ¿verdad? A hacer tal vez no lo mínimo o un poquito más allá, o sea, establezcan qué es. Ok, ¿cuál sería como una recompensa, verdad? Pero no sobornen, tampoco sobornen, ¿verdad? Porque entonces les voy a decir que rapidito se van a quedar sin opciones. No es soborno, sino es, ok, ¿qué te motivaría a ti? Pues a mí me motivaría tal cosa. Ok, entonces esfuérzate en esto, que yo reconozco que no te gusta, pero es que en la vida no siempre vamos a hacer lo que nos gusta. ¿Verdad? Tenemos que aprender a ser tenaces y que, pero es que no me gusta. Entonces búsquele opciones para que se motive.
pero tampoco de equiparar esa habilidad con la habilidad numérica que él ya tiene, sino que entonces refuércele la habilidad que él ya posee. Buenísimo, Tania. Yo creo que dijo algo bien importante, que es una herramienta que a veces los papás no usamos, que es la empatía. Reconozcamos que no les gusta o que se les dificulta, pero eso igual no significa que no lo tienen que hacer, porque es lo que dice Tania. Muchas veces tenemos que hacerlo, pero el decir, entiendo que no te gusta, lamento que tengas que hacerlo, pero así sucede. A mamá tampoco le gusta o a papá tampoco le gusta hacer muchas cosas que tiene que hacer. Y eso te va a servir en la vida. Esforcémonos en lo bueno y esto, pues, con que lo ganes, estamos en paz, ¿verdad? Tratemos de hacer ese balance. No sé, Tania, si nos da 10 minutos más, tenemos una Sí, mano levantada y una pregunta. con mucho gusto, Evelyn. Roxana Bautista tiene su mano levantada, si pudiera hacer la pregunta. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues mucho gusto, muchas gracias, de verdad. Yo soy una de las mamás que supongo que como todas las que estamos conectadas, nos hemos como que preocupado tanto por el corazón, que es lo más importante, como que aprendan nuestros niños, ¿verdad? Porque es muy fácil venir y ver a los niños pasar o ayudarles con sus tareas y creo que no es lo adecuado. Yo estoy como muy preocupada porque el año pasado, pues yo siempre he trabajado y cuando se dio lo de la pandemia, pues instruí a mis hijos para que tuvieran total independencia y les di cierto acompañamiento. El año pasado tuvieron periodos siempre fue a distancia, pero con Zoom, 175 minutos diarios. Ahora este año me lo subieron a 320. Tengo un problema porque tengo mi hijo de 9 años con TDAH, él está medicado desde el 2017 con atención inatentivo. Esto todo siempre hemos corrido por 3 colegios y siempre que lo llevo, pues yo hablo y pido que con él es algo diferente, temas de que esté más cerca de la maestra, en cuestión, cualquiera que sabe TDAH entiende que los niños necesitan un poquito más de apoyo y cuidado en su corazón. Este año que me veo con este nuevo reto, porque yo obviamente no le quiero decir nada a mi hijo de que yo no estoy tan contenta y primero espero que Dios ordene este año mi vida, pero yo sí quiero saber como para ir un paso adelante, el cambio me lo hicieron sin contar con mi aprobación porque lo hubieran hablado el año pasado antes de pagar la inscripción. Sin embargo, le voy a dar oportunidad tanto al colegio y obviamente esperando que Dios diga, ¿verdad? Y confirme qué es lo que Él quiere para mi hijo, pero sí pienso estar preparada para saber qué tipo de profesional es el indicado para evaluar y determinar el tipo de educación que debiera llevar mi hijo, tomando en cuenta que uno, soy mamá soltera, su papá falleció hace 2 años, 2, debo de trabajar al 100%, 3, tengo otra niña de 7 años, que gracias a Dios, pues con ella es todo diferente. Y ya yo desde los 4 años lo ve neurólogo, lo ha visto su terapia de habla, terapia de problemas de aprendizaje y demás, pero yo sí necesito como que si ustedes, como ahí he estado escuchando que ha sido profesional tanto en área académica, ¿verdad? Entiendo que de estar en un colegio y también ser mamá, quizás me puede ayudar como para darme una luz y qué profesional, qué título, quién es el que yo debo buscar como para que me ayude a decirme qué camino o qué lugar es el ideal para un niño con estas diferentes capacidades. Muy bien, gracias Roxana y gracias de verdad por esa vulnerabilidad de contarnos aquí tu caso. Yo primero te mando un abrazo, de verdad, admiro a las mamás solteras que están enfrentando todos estos desafíos y que también tienen niños con alguna necesidad educativa especial, ¿verdad? Y como es el TDAH, para los que no saben, el TDAH es el trastorno de déficit de atención. Entonces, para un niño que tiene un trastorno de déficit de atención, eso quiere decir, y hay diferentes
modalidades, no pueden mantener su atención por tanto tiempo. Entonces, obviamente, una modalidad como convencional o tradicional va a ser un poco difícil para ellos. Entonces, mi consejo, Roxana, es primero, creo que un psicopedagogo puede ayudarte muy bien. Yo podría a través de Papás a Prueba de Todo, quizás sugerir, o sea, nunca suelo decir vayan con este o con aquel, porque esa es una decisión de la familia, en este caso tuya, ¿verdad? Pero eso podría ser. Y con la institución educativa, sin el afán de entrar en disputa, porque yo siempre he creído que la familia tiene que hacer equipo con la institución educativa. O sea, la institución educativa no es nuestro enemigo, ¿verdad? Y eso de verdad me gusta siempre como ponerlo siempre de primera mano. O sea, usted tiene que buscar una institución educativa donde usted sienta que está haciendo equipo. O sea, no son enemigos, no es de que entonces le voy a tronar los dedos al colegio para ver qué el colegio hace. No, estamos juntos en esto y yo le voy a decir una cosa. La institución educativa está comprometida con usted también. Entonces, busque hacer equipo. Si hay una evaluación psicopedagógica, si hay un diagnóstico, se podría hablar con la institución de hacer una adecuación curricular y eso está dentro de las cosas que las instituciones educativas están, lo voy a decir así, obligadas a hacer. Lo que pasa es que no todas las instituciones educativas tienen como esa capacidad de poder hacer esas adecuaciones curriculares. Y hemos confundido las adecuaciones curriculares porque hemos creído que adecuación curricular es hacer ganar a los niños, ¿verdad? Y entonces el colegio dice, es que si hago adecuación curricular lo tengo que hacer ganar el grado, pero no es eso, nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces se pueden hacer adecuaciones curriculares y eso significa que no necesariamente los niños tienen que seguir todo lo establecido al resto de los niños, pero para eso tiene que ser también una institución que esté abierta a la inclusión, ¿verdad? A poder trabajar niños que tienen este tipo de condiciones. Entonces, yo te animaría, ¿verdad? No te desanimes. Yo creo que ya has recorrido bastante, Roxana, en esto con tu hijo. No estás sola, ¿verdad? No estás sola. Y sé que el Señor también va a ir poniendo mucha sabiduría en tu corazón y que tú también puedas tener como esa certeza, porque uno a veces de mamá tal vez no puede ser especialista, pero Dios ha puesto una sabiduría en nuestro corazón y uno puede decir, no, aquí hay algo que no, esto no, o aquí hay algo que sí, ¿verdad? Que sí va de acuerdo a nuestros hijos. Entonces, creo que una evaluación psicopedagógica ayudaría mucho porque eso da muchas luces también a los maestros, da luces a la familia también y eso nos ayuda como a establecer las expectativas de la familia y del centro educativo. Entonces, podría a través de Evelyn, a través de Papás a Prueba de Todo, hacer un par de sugerencias que creo que pueden ayudar. Tal vez, Roxana, te puedes comunicar al número de Papás a Prueba de Todo. Ahí contesta Sofi Pérez y a través de ella podemos mandarte algunas sugerencias de psicopedagogos que te puedan apoyar. Y lo que te dijo Tania, no te desanimes. Creo que la educación en Guatemala ha ido evolucionando positivamente a tener mucha más sensibilidad a las diferentes necesidades educativas y creo que hay instituciones que te pueden ayudar y como tú dices, bien dices, darles la oportunidad, el beneficio de la duda a los colegios privados porque estamos aprendiendo a cómo educar a distancia, que es un reto también para los maestros. No estábamos preparados, pero creo que este 2021 va a ser muchísimo mejor si eso les sirve de aliento a los papás que están con sus hijos de esa manera. Teníamos una pregunta aquí y es la última porque de veras tenemos que respetar el horario que habíamos puesto porque si no, no van a conectarse y queremos darles unas noticias al final. Dice, buen día, quisiera pedirles un consejo. ¿Qué puedo hacer si yo soy rojo y mi esposo es verde?
ya hablé con mi esposo, pero la situación sigue igual, espero que me puedan apoyar. Creo que ese es un tema más de sincronizados, pero aquí Tania nos puede apoyar igualmente. Sí, yo creo que, o sea, independientemente, como decía Evelyn, si nosotros tenemos una familia integrada o no, nosotros tenemos que ser adultos responsables en nuestra función como padres. O sea, ¿y eso qué significa? Que si nosotros tenemos diferencias conyugales, vamos a tener que deponer las armas un poco y ponernos de acuerdo en cuanto a nuestro rol en la paternidad, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de paternidad. Entonces, si tú eres verde y tú eres rojo y tu esposo es verde o rojo, ¿verdad? Bienvenidos, o sea, así empezamos la mayoría de papás, o sea, de verdad es un construir la familia. Yo les puedo decir, quizá Néstor y yo no siempre los dos teníamos la misma opinión, pero tuvimos que aprender a establecer cuáles eran esas metas en la paternidad y entonces qué se le facilitaba más a cada quien y lo que sí nos comprometimos fue a no sabotearnos el uno al otro. Y aunque posiblemente yo no esté de acuerdo con una decisión que Néstor tome sobre los hijos, no lo voy a sabotear enfrente ¿verdad? Sino lo hablamos antes, lo hablamos después, lo hablamos en privado, pero nos apoyamos, ¿verdad? Nunca nos desacreditamos delante de los hijos. Entonces yo te quiero animar, yo no dices como más detalles, ¿verdad? Pero a que tú puedas realmente ponerse de acuerdo, o sea, ponerse de acuerdo, alinear ustedes como padres las expectativas que tienen. Y yo te recomendaría leer un libro, que es un libro escrito por una profesional, amiga mía, cristiana, que sé que te va a bendecir, y es Una familia prevenida vale por dos. Y ella ahí desarrolla los diferentes estilos de paternidad que tenemos. Y no necesariamente la mamá y el papá tenemos los mismos estilos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Así que Una familia prevenida vale por dos, de Soricelis Dávila. Es un libro que yo puedo recomendar. Es un libro escrito por una especialista latina, ¿verdad? Porque obviamente en inglés hay muchísimos libros, pero a veces no responden un poco a las necesidades de nuestro contexto. Entonces, ese podría ser un buen libro, ¿verdad? Hay muchos más, pero quiero dejar ese libro. Gracias, Tania. Puse Soriceli Dávila, dijo. Sí, Soricelis con Z. Soricelis Dávila. Vamos a escribirlo otra vez. Y pues para terminar, gracias Tania, de verdad, por su tiempo y su conocimiento, y yo sé que por ahí seguro van a surgir más preguntas. Si hay alguna otra pregunta, háganosla llegar. Ahí Sofía compartió el número de teléfono, que es el de Papás a Prueba de Todo, y con gusto le pasamos a Tania, y tal vez en un tiempecito nos hace el favor de responder. Y estamos siempre a su disposición. Hay material educativo para los padres que podemos buscar y prepararnos, ¿verdad? Yo creo que la idea es que tenemos esa oportunidad. Me gustó cómo arrancó, y es una gran oportunidad la que Dios nos está poniendo en bandeja de plata, porque nos vimos obligados, pero cuando lo abrazamos, sabiendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Cambia eso que se nos presentó como un reto. Y tal vez contarles dos cosas. Una, vamos a tener nuestra próxima conferencia virtual todavía el 27 de febrero. No sabemos cuánto tiempo lo vamos a seguir haciendo. Vamos a tratar de hacer este año una conferencia mensual. También van a arrancar nuestros talleres de paternidad la primera semana de febrero. Ya va a haber publicidad en las redes. No sé si Sofi tiene por ahí la imagen de los talleres. Y también vamos a estar teniendo lives con diferentes personas sobre educación. Vamos a centrarnos algunos miércoles más en educación. El próximo miércoles vamos a tener a Ana Lucía de Heredia, que vamos a estar hablando específicamente del homeschooling y la experiencia que ella ha tenido como mamá de preescolares en homeschooling. Así que
Si ustedes están evaluando eso y tienen niños pequeños, pues los invitamos a Facebook Live en la página de Papás a Prueba de Todo el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Y ahí está la información del taller de 10 fundamentos para una familia feliz y el número de teléfono de contacto, y va a estar en nuestras redes. Y no sé, Tania, si pudiera usted orar por quienes estamos conectados esta mañana y quienes vayan a ver esta grabación más adelante en el canal de Papás a Prueba de Todo en YouTube. Aprovecho para la publicidad, que se conecten y nos sigan ahí, porque vamos a estar subiendo todo el material que grabemos. Si lo quiere volver a escuchar o quiere compartirle a alguien que está en ese dilema de la educación en casa y está luchando, para que se anime y sobre todo que tengamos esperanza, ¿verdad? Tania, por favor. Así es, Evelyn. Y bueno, de verdad, esta semana aprendimos una frase que decía: tu gracia es suficiente. Y yo creo, papás, que nosotros necesitamos de la gracia de Dios para poder llevar a cabo esta tarea que tenemos por delante de educar a nuestros hijos, no solo desde la parte de los valores, del amor a Dios, sino también ahora desde la parte académica, ¿verdad? Así que oremos, y un abrazo para todos, un aplauso para ustedes que se pudieron conectar y que están tan interesados en la vida de sus hijos. De verdad, me gustó el video de Papás a Prueba de Todo cuando dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. No se canse de sembrar en la vida de sus hijos. Van a ver el fruto. Tal vez no es un fruto inmediato, pero va a haber un fruto. Así que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque hemos sido privilegiados de parte tuya con los hijos que tenemos, Señor. Te damos gracias porque cada uno de ellos fueron creados por ti, Señor, con unas características únicas y especiales. Y Señor, hoy queremos nosotros como papás, Señor, pedir de tu ayuda, pedir de tu gracia, Señor. Señor, son diferentes situaciones por las que estamos lidiando. Tal vez algunos de nosotros estamos lidiando con hijos que emocionalmente están pasando algunas dificultades. Algunos otros están teniendo dificultades para poder aprender. Y quizá como familia, Señor, estamos enfrentando otra serie de desafíos, pero nosotros hoy te queremos decir que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos de tu gracia, que esta no es una tarea que podamos hacer solos, pero que nos comprometemos, Señor, a poder instruir y guiar a nuestros hijos, Señor, y a nuestras generaciones en tu cuidado, en tu amor, en el temor tuyo, Señor. Danos la gracia. Padre, yo quiero también orar para que tú proveas para toda necesidad que las familias estén teniendo, específicamente sobre la educación de sus hijos, Señor. Si hay necesidad de algún dispositivo, si hay necesidad incluso de alguna institución educativa, que seas tú el que dirija, Señor, los pasos, porque no son nuestros hijos, son tus hijos, Señor, y tú tienes lo mejor para ellos. Gracias, Señor, por el ministerio de Papás a Prueba de Todo. Gracias, Señor, porque hay ministerios como este que nos enseñan acerca de la paternidad, Señor, y que nosotros podamos tener esas herramientas guiadas por tu palabra, centradas en ti, Señor, para que también nosotros podamos hacer la tarea que nos has puesto por delante. Bendícenos, Señor, bendice este inicio de año, bendice todos los planes que nosotros podamos tener para nuestros hijos. Los rendimos a ti, Señor, y nosotros te pedimos que tú los bendigas a ellos y que ellos puedan culminar con éxito las metas educativas, las metas espirituales, las metas emocionales, las metas relacionales, Señor. Que ayudemos a nuestros hijos a crecer de manera integral, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Tania. Bendecimos su vida y también aprovecho a hacer la publicidad para Vidaventura. Tienen unos programas en televisión y en las redes de Vidaventura extraordinarios. Si usted tiene niños entre 2 y 11 años,
bueno, desde bebés los podrían poner a ver, son unos capítulos extraordinariamente lindos, hablan sobre la Biblia, se centran en principios y valores, de verdad creo que enriquece muchísimo y pues ánimo, como dijo Tania, el lema de Papás a Prueba de Todo es no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, Gálatas 6:9. Así que los esperamos en los próximos programas, en lives y en lo que estemos para servirles, aquí estamos. Así que bendiciones y hasta la próxima conferencia. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones a cada uno. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Gran enseñanza. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día.